por qué o cómo nosotros, por qué seguimos de pie. ¿Quién nos sostiene? ¿Cómo podemos sobrevivir en un mundo que está en caos? Un mundo que cada día se va deteriorando moralmente, un mundo donde reina la maldad, donde los cristianos, los hijos de Dios, luchamos día a día y humanamente no podemos sostenernos por nuestras propias fuerzas. Pero hay alguien que es el que nos puede sostener, hay alguien que es el que nos puede ayudar a coronar la carrera en esta tierra, en este mundo. Y ese se llama el Espíritu de Dios, ese se llama el Espíritu Santo, el cual está dentro de nosotros, está dentro de todas aquellas personas que han sido regeneradas, de todas aquellas personas que han nacido de nuevo, que han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que quiero leer en la segunda carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe, ¿verdad?, a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 4, a partir del versículo 1. Y miren lo que escribe el apóstol Pablo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El apóstol Pablo, miren lo que escribe, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El apóstol Pablo acá nos aconseja y nos da una razón por la cual nosotros debemos de mantenernos firmes. Debemos de mantenernos firmes, perseverantes en los caminos de nuestro Dios, en el ministerio que Dios nos ha encomendado, en la obra que Dios nos ha dado, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha encomendado algo, Dios ha puesto algo en nosotros, Dios ha delegado un ministerio a cada uno de nosotros por el cual vamos a servir en su obra, en su iglesia, a cada quien Dios nos ha capacitado. Y Pablo dice que no desmayamos, no debemos desmayar. Dice que según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Imagínense en el contexto que Pablo nos está escribiendo. Pablo fue un apóstol que sufrió mucho. A Pablo en el ministerio lo apedrearon, estuvo náufrago en alta mar, lo apedrearon que casi lo mataron, lo echaron a los leones, y de último, pues ustedes saben cómo terminó la vida de Pablo. Prácticamente lo decapitaron. Y Pablo, en el contexto en el que él escribe la carta, en la segunda carta, recuerde que él dice que todavía debemos de seguir adelante y no desmayar aún en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades que nosotros pasamos. Pablo dice que nosotros en esta tierra, cuando venimos al Señor, iniciamos una carrera. Y el propósito es llegar a la meta, al llamado que Dios nos ha hecho, a cumplir con el ministerio, con la obra que Dios nos ha encomendado. Aún en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, Pablo no desmayó. Pablo no desmayó. Debemos de seguir adelante, debemos de coronar esa carrera.
aunque vayamos lento, despacio, pero lo importante es que vayamos guiados por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Porque la Biblia dice que esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. Esto de la vida cristiana, del ministerio, de la vida de cada uno de los creyentes, no es asunto que vamos a ir corriendo y corriendo, y porque vemos que otro va adelante que nosotros, creemos que aquel está haciendo mejor las cosas. No, no es así. Tengamos cuidado, porque muchos corren y se cansan y no llegan a la meta, no terminan o fracasan en el camino. Lo importante es que si vamos nosotros en el camino del ministerio, si vamos en la carrera que Dios nos ha delegado a cada uno de nosotros, lo importante es ir seguro y siendo guiado por el Espíritu de Dios, porque lo triste es que muchos se quedan en medio de la carrera, no llegan a la meta. Y Pablo dice, no desmayar. No importa los problemas, no importa las circunstancias, no importa cómo sea sacudida nuestra fe. Siempre debemos de poner los ojos en Jesucristo. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor, aquel que depositó su vida, aquel que murió en la cruz por nosotros, y no fue en vano su muerte. Pablo escribe en la segunda carta, en el capítulo 4, mire, leamos nuevamente: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo, miren, Pablo nos dice, aquí nos enseña de que nosotros debemos de proclamar el evangelio, porque ¿cómo la gente se va a salvar? ¿Cómo la gente va a conocer a Dios si no le hablamos de Cristo? ¿Cómo la gente va a entender el plan de salvación, el regalo que Dios tiene para cada persona que ponga su fe en Jesucristo? ¿Cómo la gente va a entender por qué Cristo vino a morir a este mundo y qué nos enseña la Biblia? Pablo dice, mire, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, Pablo dice, nosotros en todo momento, en cada circunstancia, debemos hablarle a la gente de Cristo. Debemos de predicar el evangelio. ¿Cuántas veces nosotros, si nos decimos llamar cristianos, convertidos, regenerados, nacidos de nuevos, cuántas veces nosotros hemos hablado de Cristo a las personas que están con nosotros, o las personas que están a nuestro alrededor, en el contexto donde nos movemos? Es importante, cuando tenemos la oportunidad, hablarle a la gente del evangelio. Pablo nos enseña, dice, que si nuestro evangelio está encubierto, está oculto, para la gente que se pierde, también está oculto, encubierto. Es decir, la gente no conoce la palabra de Dios. Debemos de hablarle a la gente de Cristo. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad y donde voy y Dios me permite, siempre tengo la oportunidad, como docente en la universidad donde yo imparto clases, en un momento oportuno, siempre le hablo de Cristo. Siempre le comparto la palabra de Dios a los jóvenes, a todas las personas que Dios me pone en el camino. Y es importante porque las personas tienen
inquietudes, le hacen preguntas a uno, tienen dudas, te hablan de la salvación, te hablan de que si una persona puede perder o no puede perder la salvación y de qué manera la puede perder. Imagínense, preguntas que le hacen a uno, estudiantes de la universidad. Otros pertenecen a algunas religiones, a otro tipo de doctrina, otros son filósofos, bueno, y comienzan a cuestionarnos. Y nosotros debemos estar preparados y hablarle la palabra con la verdad, sin engaño. Y es lo que Pablo nos enseña y dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y entonces, ¿cómo nosotros queremos que la luz de Cristo resplandezca en estas personas? Tenemos que hablarle de Cristo, tenemos que hablarle del evangelio para que ese entendimiento sea liberado, esa mente sea libre y que Cristo venga a alumbrar su vida, que Cristo venga a salvar su vida, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo momentos difíciles en el mundo, donde vemos guerras, hambre, dolores, pandemias, como la que estamos viviendo todavía, como la pandemia del COVID-19, y hemos visto cómo muchos de nuestros familiares han partido por causa de esta enfermedad. Y creo que es parte del plan de Dios, porque Dios está purificando a su pueblo, a su iglesia. Y es ahí, como dice Pablo, no desmayemos, no debemos por qué desmayar o angustiarnos o sentirnos desesperados por la situación que estamos pasando. El que tiene puestos los pies firme en Dios, esa persona no va a estar en angustia, en zozobra, en incertidumbre. Siempre va a confiar en nuestro Dios. Siempre va a confiar que Dios lo va a proteger, que Dios lo va a guardar. Recordemos que es cierto que muchos de nuestros familiares, amigos, gente creyente en Dios se han ido, pastores, líderes, hermanos, evangelistas, predicadores de diferentes religiones, diferentes denominaciones. Muchos se han ido, pero eso no quiere decir que estas personas que murieron estaban mal delante de Dios. No, significa que Dios ya había terminado con ellos, porque nadie se muere o se va de este mundo si Dios no lo permite. Recuerden que Dios es soberano, Dios es el que nos da la vida y Dios es el que la quita, y Él sabe cuándo nosotros vamos a partir de este mundo. Él lo sabe. Entonces nosotros debemos de confiar en Dios, debemos de creer de que Dios es el que nos sostiene, y si un día partimos de este mundo es porque ya Dios terminó la obra con nosotros aquí y tiene algo mejor con nosotros, algo mejor. Recuerden, y les reitero el pasaje que leí la vez pasada en el Salmo 34:10: los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y yo recito este pasaje bíblico, ¿por qué? Porque por la situación que vivimos a nivel mundial. A veces escuchamos comentarios y decimos el panorama que se vive quizá en nuestro país, o que las cosas están difíciles, todo está caro, los precios de los productos de la canasta básica se están elevando, y todo va caro, la inflación cada día va subiendo y subiendo. Y a veces muchos se preocupan por eso. Pero recordemos que Dios nos dice que el que busca a Jehová no tendrá falta de ningún bien. Seguimos leyendo.
el apóstol Pablo nos exhorta, nos anima a que nosotros debemos de compartir el evangelio. No tenemos por qué ocultarlo. Si verdaderamente usted es un hijo de Dios, es un cristiano genuino, verdadero, y Cristo mora en su vida, el Espíritu Santo mora en su vida, usted, el momento que tenga, puede compartirlo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, donde esté, hablarle de Cristo. Mire lo que dice en el versículo 5: porque nos predicamos a nosotros mismos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué bonito esto. Si no fuera por Cristo Jesús, hoy no estaríamos nosotros todavía con vida. Cristo nos vino a dar vida, dice la palabra de Dios, y vida en abundancia. Recuerda que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él dijo: yo soy el camino. No dijo yo soy uno de los caminos, dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesucristo es el camino. Él es el único que puede iluminarnos. Él es el único que puede sacarnos de la oscuridad. Él es el único que nos puede quitar esa venda, esa ceguera espiritual que tiene cada persona que no ha venido a Cristo. Porque así es, la persona que no ha venido al conocimiento de la verdad es una persona ciega espiritualmente. Es una persona que está en este mundo, pero esa persona no sabe ni por dónde va, no sabe por el camino que transita, no sabe esa persona por qué está aquí en este mundo, cuáles son los propósitos de estar aquí en esta tierra. Es una persona que va a la deriva, es una persona que está ciega espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo en el pasaje anterior dice que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a las personas incrédulas, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero si leemos en el versículo 7 del mismo pasaje bíblico, 2 Corintios capítulo 4, mire lo que dice el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué se refiere, hermano? Dios nos ha dado algo muy valioso y poderoso para que nosotros podamos sostenernos en esta tierra, en este mundo. Dios nos ha dado a Cristo. Cristo ha venido a morar en nosotros. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Cuando venimos a Cristo, somos regenerados. Hay una transformación dentro de nosotros. Hay un cambio en nuestra vida espiritual. Pasamos de la muerte a la vida. Eso es lo que dice Cristo. Dice: el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Muchos tienen vida física, pero están muertos espiritualmente por causa del pecado. Aún desde que nacemos, desde que venimos a este mundo, venimos separados de Dios. Estamos muertos espiritualmente. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, inmediatamente murieron espiritualmente. Se produjo la separación entre Dios y el hombre. Por eso es que hoy la humanidad sin Dios está separada, está muerta. Y vemos acá que la persona sin Cristo es una persona
desamparada. Es una persona totalmente que no tiene protección de Dios. Es una persona que su vida es más difícil. Yo siempre, cuando predico la palabra de Dios y estoy con los hermanos y a veces estoy en la universidad con los muchachos, les digo yo a ellos que una persona que anda lejos de Dios, apartado de Dios, hace más difícil su vida. Una persona que anda separado de Dios hace más difícil su vida. La carga es más pesada. Mientras que el que ha creído en Cristo Jesús, el creyente verdadero, ya no lucha solo en este mundo. Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Por eso la vida no se hace más difícil como el no creyente. La Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y yo les decía a los muchachos, a los hermanos del ministerio, le digo yo a los estudiantes donde enseño: si ustedes andan en obediencia con Dios, ustedes mismos están limpiando su camino de obstáculos, de problemas, de espinas, de piedras, de todo aquello que vaya a crearle más difícil, más conflicto, más problemas a su vida. No les estoy diciendo que no vamos a tener problemas. Sí, vamos a tener problemas, pero el creyente no está solo. Mire lo que Pablo dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros tenemos un cuerpo. Y el apóstol Pablo lo compara con un vaso de barro. Y en este vaso de barro, en este cuerpo, donde mora el alma, donde mora el espíritu dentro de nosotros, porque el hombre, según la Biblia, nos enseña que está compuesto de un alma, de un espíritu y de un cuerpo. Y Pablo se refiere al cuerpo como un vaso de barro. Y dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro se llama el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo antes de irse? Yo no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que lo guiará a toda verdad y a toda justicia. No estamos solos. En este cuerpo, en este tesoro, en este vaso de barro, mora el Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros podemos vivir y podemos luchar bajo el poder de Dios en nuestra vida. Y es triste, imagínense, qué triste es las personas que viven lejos de Dios, apartados de Dios toda su vida, por el orgullo, por la soberbia, porque no quieren obedecer a Dios, quieren vivir bajo sus propios deseos, bajo sus propios placeres, bajo sus propias leyes, y no quieren saber nada de Dios. Estas personas son personas que viven su vida amargada, su vida son miserables. Estas personas viven su vida, hermano, llenos de problemas, donde no hay paz, no hay tranquilidad. Viven personas, hermano, angustiadas, porque no está el Espíritu de Dios en su vida. Y Pablo dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es difícil. Nadie que se dice ser hijo de Dios, ser cristiano, puede permanecer de pie en este mundo donde mora la maldad, el pecado. Es difícil. Es difícil una persona sin Dios, sin Cristo, que sea sostenido por sus propias fuerzas en medio de un mundo de maldad, donde dice que el príncipe de este siglo es Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás, donde vivimos bajo la influencia de la carne, del mundo,
y de Satanás. ¿Cómo se va a sostener una persona? Es difícil. ¿Cómo se va a sostener un cristiano que se dice ser cristiano si el Espíritu de Dios no está en su vida? Es difícil. Estamos rodeados de maldad, estamos rodeados de personas donde usted le cae mal sin haberle hecho nada. Estamos rodeados de personas que son sus enemigos sin usted haberle hecho nada. Estamos rodeados de personas donde aparentemente dicen llamarse sus amigos, y personas que aparentemente dicen que son sus amigos y no son sinceros con usted. Hay personas que se acercan para hacerte daño y aún para quererte quitar tu esposa, destruir tu familia, tus hijos. Y se acercan como ángel, disfrazado de ángel, como ovejas, pero son lobos rapaces. Estamos en un mundo donde estamos rodeados de lobos, y solamente el poder de Dios, como dice Pablo, por la misericordia que hemos recibido, por el tesoro que mora dentro de nosotros, podemos mantenernos en pie, podemos mantenernos firmes, pero no por mis propias fuerzas, no por lo que yo haga, no por las obras. No, hermano. Es difícil. Nadie puede ser sostenido por su fuerza, sino por el poder de Dios. Y dice Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No nos podemos jactar ni vanagloriar por lo que hemos hecho en esta tierra, por los talentos y dones que Dios nos ha regalado, por todas las cosas que Dios nos ha dado. Es la gloria para Dios, solamente para Él. Pablo estaba claro y decía, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, dice Pablo, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y a veces así nos sentimos. ¿Quién nos está enseñando y quién nos está hablando aquí? Un hombre que sufrió, un hombre que fue perseguido, un hombre que fue apedreado, un hombre que pasó penurias, dificultades, hambre, escasez. Lo acabaron de matar, fue mordido por una serpiente, predicó el evangelio, lo sacaron muerto de un lugar, lo arrastraron porque de una pedrada quedó inconsciente y luego lo sacrificaron por la causa de Cristo. ¿Cómo se sostuvieron los cristianos del siglo I, de la iglesia primitiva? Imagínense, todos los apóstoles, los cristianos, hombres de Dios que fueron sacrificados, fueron quemados, fueron lanzados a los leones en el Coliseo romano. Cristianos, hermanos, que fueron confrontados ante el César, donde el César les obligaba a que se rindieran ante él, porque todos los Césares, los reyes, los faraones eran considerados como dioses, y en este caso los Césares romanos, ellos se creían dioses, y toda persona tenía que rendirle culto, adoración a ellos, porque ellos decían, somos dioses. ¿Y cuántos cristianos fueron confrontados y fueron su fe probada? Y ellos no se doblegaron. Ellos se mantuvieron firmes y no traicionaron a su Señor Jesucristo. Y ahora nosotros, en este siglo en que estamos, hermanos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros ante el mundo? ¿Estamos nosotros cediendo a este mundo? ¿Estamos siendo nosotros en este mundo compartiendo o practicando lo mismo que hace este mundo? Yo me refiero a lo que practica el mundo, el pecado. Porque estemos claros, hoy en día
cada día lo que hace 50 años era malo, era inmoral, hoy no lo es. Y la gente lo está viendo normal y cada día la decadencia moral va de mal en peor. Y aún los cristianos estamos cediendo a las prácticas de este mundo. Por eso, ¿cómo está nuestra fe? Si estamos siendo influenciados por este mundo, por las demás personas, porque la Biblia dice que más bien ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Yo me estoy refiriendo que nos quiere decir que nos vamos a aislar de las personas, no, en cambio, es cuando más nosotros debemos de estar con ellos y demostrarles que somos personas diferentes, que somos hijos de Dios, que somos de la iglesia de Cristo y que debemos de compartir la palabra de Dios, porque Pablo mismo dice que el evangelio no debe estar encubierto en nosotros. Debemos hablarle a la gente de Cristo. Y no importa, decía, si estamos atribulados en todo, mas no debemos de ser angustiados, no debemos de desesperarnos. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Y aún nosotros, como padres de familia, ejercemos un ministerio, pero somos padres también. Y tenemos hijos adolescentes. Tenemos hijos, hijas. Y es difícil. Porque el tiempo que usted se crió es totalmente diferente al tiempo que estamos ahora. Donde vemos la inmoralidad sexual a la luz del día. Vemos la pornografía solo con dar clic en un teléfono, en las redes sociales, en todo. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca. Así como la ciencia ha avanzado, pero también ha sido una espada de doble filo. Y la juventud es cuando está en más peligro por las cosas que se están viendo. Pablo dice, de manera, dice que la muerte actúa en nosotros. Vamos a leer, en el versículo dice, en el versículo 9, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. En el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Mire qué importante. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Pablo decía, yo sé en quién he creído. Pablo decía, yo sé en quién he puesto mi fe, mi confianza. Pablo estaba claro y sabía quién era Dios, quién era Jesucristo, en quién había creído. Y él sabía que Cristo no le iba a abandonar, no lo iba a defraudar. Y por eso decía él, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si creemos, hermano, si hemos creído en Dios y hemos confiado en Él, sabemos que durante nuestra vida, como cristianos, como hijos de Dios, durante nuestra vida,
ejerciendo un ministerio o sirviéndole a la iglesia, sabemos que Dios nunca nos ha desamparado, Dios nunca nos ha dejado. Dios siempre ha estado con nosotros. Y nadie puede decir que Dios nunca lo ha defraudado, nunca lo ha desamparado. Usted no va a decir eso porque Dios ha sido fiel con su pueblo, con sus hijos, con su iglesia. Él ha sido fiel. Él es fiel. Él nunca nos va a fallar. Por eso al principio yo le recitaba el versículo, Salmo 34:10, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. David decía, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que Dios va a proveerle a sus hijos. Él le va a ayudar. No importa los problemas, las circunstancias que pasemos en nuestra vida. Miren lo que dice en el versículo 16 de 2 de Corintios 4:16. Por tanto no desmayamos, dice Pablo nuevamente. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque parte de las tribulaciones, parte de los problemas, parte de las circunstancias que vivimos a diario es para moldearnos, es para, hermanos, para renovarnos día a día, para ir fortaleciéndonos más en el Señor, para ir fortaleciéndonos en fe, para ir madurando, para ir cada día conociendo más a Dios. Imagínense cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y iba rumbo al mar Rojo, iba por el camino por el desierto. Los egipcios comenzaron a perseguirlos en sus carros, en sus caballos, en sus carruajes, en sus carros de guerra, y todos los soldados. El rey, el faraón y su ejército estaba ciego. Habían quedado tan torpes que ellos querían desaparecer al pueblo de Israel. Y Dios lo tenía todo bajo control. El pueblo de Israel siguió su rumbo, su trayectoria, y los egipcios comenzaron a perseguirlo. Y llegó un momento que el pueblo de Israel se sintió acorralado. ¿Por qué? Porque no había para dónde continuar. Tenían el mar Rojo enfrente. Y muchos comenzaron a quejarse, se sintieron angustiados, desesperados, porque dijeron, para esto nos trajiste, Moisés, a morir aquí en el desierto. Y dice la palabra de Dios que Moisés comenzó a orar y oró a Dios. Moisés conocía a Dios, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando nos vemos acorralados, cuando nos vemos que no tenemos salida, hermanos, lo que nos queda es confiar en Dios. Y eso fue una gran lección para el pueblo de Israel. Es una gran lección, porque ¿qué le dijo Dios a Moisés y a su pueblo? Estén quietos y vean esta salvación. En otras palabras le dijo, estén quietos, tranquilos, porque van a ver esta gran salvación, van a ver mi mano, yo los voy a salvar, yo los voy a liberar de los egipcios. Lo que para ellos era imposible, para Dios no era imposible. Estén tranquilos, le dijo el Señor. Y a veces, hermano, Dios nos lleva al desierto. Cada uno de nosotros nos hemos encontrado de que no hayamos salida, no hayamos un camino por donde seguir. Cada uno de nosotros nos hemos encontrado con problemas grandes y serios que pensamos que ya no hay solución. Pero debemos de escuchar a Dios y debemos de aquietarnos, como Dios le dijo a Moisés y al pueblo de Israel: estén quietos. Estén quietos y vean
su salvación. Así Dios nos manda a nosotros, hermano. Estar quietos, tranquilos, no caer en desesperación, en angustia. Y a veces da tristeza ver aún personas que dicen llamarse cristianos, cuando son abrumados, angustiados, cuando están en grandes problemas y creen que ya no hay salida, recurren al suicidio, a quitarse la vida, pegarse un balazo en la cabeza o tomarse una pastilla de curar frijol, porque para ellos ya no hay salida, para ellos ya no hay solución, y se encierran. Saben, no hay nada imposible para Dios, no hay ningún problema, no hay nada que Dios no nos pueda ayudar en esta tierra. Por eso debemos de buscar a Dios, debemos de confiar en Él, debemos de acercarnos a Dios, debemos de ser como Moisés. Vean, Moisés confía en Dios. Y recuerden, le digo del Señor al pueblo de Israel, a Moisés: estén quietos, tranquilos, no se desesperen, porque Dios sabía lo que iba a hacer. Dios le partió el mar en dos, el mar Rojo, y le partió en dos. Hizo un camino en medio del mar y el pueblo de Israel pasó en seco. Hermano, qué maravilla, clases milagros. Y eso es lo que Dios hace en nosotros cuando los problemas vienen a nuestra vida, cuando las dificultades vienen a nuestra vida. Recuerden que la palabra de Dios dice que todos aquellos que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Romanos capítulo 8. Todas las cosas, ya sean cosas buenas, pero también cosas malas, que nos pasan en nosotros, en nuestra familia. Porque nosotros podemos decir: se nos murió un familiar, esto es terrible. Se nos murió nuestra mamá, nuestro hermano, esto es terrible. Se murió del COVID. Ya Dios ya tenía destinado que esa persona iba a morir así y se lo iba a llevar. Y Dios lo tiene en un mejor lugar. Si era una persona creyente, había sido salva, había nacido de nuevo, ya Dios lo tiene en su presencia. Aunque para nosotros nos duele, es difícil, y a veces lo extrañamos a nuestros familiares, es difícil, es duro, pero Dios nos dice que estemos tranquilos, que estemos quietos, que dejemos de angustiarnos aquí a través del apóstol Pablo. Por eso Pablo decía: por nada estemos afanados. No dejemos que los afanes, los problemas, todas esas cosas nos angustien, nos desesperen. ¿Sabían ustedes que el 70% de las enfermedades físicas y mentales, según la ciencia, vienen de la angustia, de la desesperación, prácticamente del estrés? De eso viene, hermano. Mucha gente se está muriendo de la estrés, de angustiarse, desesperarse, porque para ellos cualquier problema, hermano, ya le quita la paz, la tranquilidad, y quitan los ojos en Dios, en el Dios Todopoderoso, y ponen los ojos en los problemas y caen en la desesperación. Pablo dice, no desmayemos. Romanos, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. Por tanto, no desmayamos, antes aún que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo nos dice: no nos afanemos, no nos afanemos, no nos aferremos a las cosas
materiales, las cosas que nosotros podemos ver, las cosas que son tangibles en este mundo, en esta tierra. Porque estas cosas son temporales. Y nunca en la vida de nosotros habíamos visto cómo se ha cortado la vida de las personas. Y qué tan vulnerables somos, hermanos, porque con esto de la pandemia hemos visto personas jóvenes y de todas las edades fallecer. Y quizás personas que tenían grandes planes y proyectos en esta tierra no pudieron terminar sus proyectos, no pudieron terminar sus planes. Y Dios los llamó a su presencia. Por eso Pablo nos decía, y nos dice acá en la carta, no mirando las cosas que se ven, es decir, no nos afanemos, no nos aferremos a las cosas materiales, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, aquí se quedan y son temporales, estamos aquí por un de paso, pero las cosas que no se ven son eternas. La salvación que Dios tiene para nosotros es eterna. La recompensa, las bendiciones que Dios tiene para nosotros son eternas, no son comparables con esta vida terrenal. Por eso, mientras estemos en esta tierra, disfrutémoslas, pero en Dios. Mientras estemos en este mundo, sirvámosle a Dios, disfrutemos con nuestra familia y todos pongámoslo en las manos de Dios. Porque un día vamos a partir de este mundo y lo que queda, lo que va a prevalecer por la eternidad es lo que hagamos para Dios.